Bueno, iglesia, hoy tenemos un tema que se ha titulado, que Dios me ha permitido ponerlo como una frase que está en la palabra. Y dice, esta enfermedad no es... ya lo había dado. Esta enfermedad no es para muerte. Y bueno, es un tema que muchas veces nosotros hemos tocado, y en la semana el Señor me iba hablando acerca de Juan. Estaba estudiando Juan y el Señor me hablaba acerca de esos pasajes. Y yo pregunto, bueno, ¿aquí alguien ha tenido alguna situación difícil con enfermedad? ¿Alguien sufre alguna enfermedad, sea física, sea, no sé, mental, de su alma? ¿Alguien? Una tusa por ahí bien brava, una tristeza, algo que pueda, incluso hay enfermedades como el rencor, ¿sí? Como el sentir que odiamos o sentimos algo hacia alguien. Y quiero que vamos a un pasaje muy hermoso que está en Isaías 53. Hoy vamos a trabajar Nueva Versión Internacional. Es una versión también muy, muy especial, muy contemporánea. Y dice Isaías 53, versículo 4. Veamos si lo podemos poner ahí. Y dice, y quiero que veas y leas atentamente lo que dice esta palabra. Y dice, ciertamente o efectivamente Él cargó con nuestras, ¿qué? Enfermedades. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. 5. Él, ¿quién es Él? Fue traspasado por nuestras, esa lanza que atravesó su costado fue en nombre de nosotros. Y dice, si tenés la cita, Isaías 53, versículo 5. ¿Sí había salido el 4 o no? Ok, 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras, ¿qué? Iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y quiero que muchas veces nos preguntamos acerca de la enfermedad. Y nos preguntamos, bueno, pero yo ¿por qué padezco enfermedad? ¿O por qué alguien se enferma? ¿Quieres saber la respuesta? Solamente Dios la sabe. Lo único que podemos afirmar y saber, según su palabra, es que toda enfermedad tiene un propósito. Solo Dios lo conoce. Porque muchas veces juzgamos o decimos, está enfermo alguien. Claro, pues mire como en las que anda. O mire, seguramente está enfermo por esto o aquello. ¿Le ha pasado o a usted no le ha pasado? Que en ocasiones de pronto trata de decir, bueno, tal persona, no, es que antes se había demorado para enfermarse, ¿cierto? Pero eso sería un juicio. Y dice la palabra que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Cada rebelión tuya y mía. ¿Qué es rebelión? Es todo lo que vaya en contra de la orden de ¿quién? De Dios. Por eso cuando los papás le dicen, no, es que este muchachito es muy rebelde. ¿Por qué decía que era muy rebelde? Porque no obedecía lo que el papá le decía. Párate de ahí, deja de hacer, coge, recoge, haz. Eso es rebeldía. Entonces dice la palabra que gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero quiero que tengamos algo, y es que de pronto se ha pensado tradicionalmente que basta con simplemente darle orden a la enfermedad, y Jesús lo hizo porque pues Él es Dios y Él tenía que mostrar las señales para evidenciar que era ¿quién? El enviado de Dios. Y sanó ciegos, sanó leprosos, sanó cojos, resucitó muertos. Pero era en su momento cuando Él tenía que mostrar que era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que saber y esperar que su voluntad es la que hace y nos da sanidad. Pero no podemos ponernos a simplemente dar orden
de que tenemos que ser sano o alguien tiene que ser sano, porque solamente es la voluntad ¿de quién? De Dios. Y si Dios te sana, maravilloso. Si Dios hace y permite que se cumpla ese propósito en tu vida, vamos a tener esa sanidad. Pero si no la tenemos, hay problema. No debe haber problema, debe haber agradecimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener eso presente. Y alguien se ha preguntado eso de verdad. Yo me lo he preguntado, ¿por qué nos enfermamos? ¿O por qué pasa esto? Y los discípulos también vivieron algo así. Y ellos le preguntaban a Jesús sobre ese tema. Y vamos a ir a Juan, capítulo 9, versículo 1. Libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 9, verso 1. Y dice, vamos a poner cuidado a esta historia muy hermosa de parte de Dios. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego. ¿De qué? No había quedado ciego, no fue un accidente, nació ciego. 2, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿qué es Rabí? Maestro, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque había una escritura antes profética que decía que cuando los padres pecaban, la maldición llegaba sobre los hijos, ¿cierto? Y entonces ellos preguntaban, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y en el versículo 3 dice, ni él pecó. Versículo 3, ni él pecó ni sus padres. Está como diferente la versión. Vamos a Reina Valera. Él pecó. Versículo 3. Y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y mira, hay algo muy tremendo, y es que a veces nosotros pensamos o juzgamos, y en este caso los discípulos preguntaban y decían, pero ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Y qué decía Jesús? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y algo que entendía y miraba acerca de estos pasajes de sanidad es que siempre que hay una enfermedad o hay una situación, es para que Dios muestre su poder. Es para que, como lo vamos a ver ahora, este pecado, dice, esta enfermedad no es para muerte. Y dice en el versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Para hacer lodo con la saliva, debe ser bastante saliva. Y dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y algo que venía a mi mente era que Dios tiene todo el poder y Él nos hizo ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y al polvo volveremos. Y Jesús dice que escupió en el suelo y formó lodo. Y de ese lodo lo untó en los ojos de este ciego. ¿Por qué? Porque era necesario que Él mostrara su poder, que Él mostrara que era el Hijo de Dios y las señales que lo acompañaban. Y dice, y le dijo, versículo 7, dicho eso, escupió en tierra e hizo el lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y me sentía yo
de que en muchas ocasiones nosotros, aunque de los ojos físicos no estábamos ciegos, sí estábamos ciegos de los ojos espirituales, ¿cierto? Y que no podíamos ver muchas verdades, muchas realidades y cosas que estaban en nuestra vida presentes, muchas verdades acerca incluso de nuestro propio pecado, nuestra condición, y no veíamos. Y Dios nos ha llamado y nos ha traído para que sean abiertos esos ojos. Y con ese lodo que Él mismo puso en los ojos de este ciego es cuando Él vuelve a hacernos, vuelve a formarnos y vuelve a darnos vida a todo nuestro ser. Y dice que este hombre fue y se lavó y entonces regresó viendo. Y es cuando nosotros debemos siempre lavarnos delante del Señor con nuestras faltas y con nuestros pecados. Porque cuando nos lavamos, Él nos da sanidad. Él nos sana, nos limpia. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos le decían: Él es. Y otros: a Él se parece. Y Él decía: soy yo. Yo soy el ciego que se sentaba allá a mendigar. Versículo 10, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, versículo 11, y dijo: aquel hombre que se llama, ¿cómo se llama? Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Primero, pues apenas se había ido a lavarse los ojos, a recobrar la vista y a volver donde Jesús. Y resulta que este hombre, y ahí podemos darnos cuenta que siempre hay un propósito. Y puede que tú tengas una enfermedad, una situación en tu alma, en tu cuerpo, pero no quiere decir que es porque haya pasado o hayas hecho algo, no en todos los casos, ahorita vamos a verlo, sino que Dios tiene un propósito para que tú y yo entendamos, para que tú y yo nos descubramos qué está pasando en nuestro corazón. Y vamos a ir a Juan, ahí vamos a subir 2 capítulos, Juan 11, versículo 1, y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está, ¿qué? Está enfermo. Era su amigo. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, mira lo que dice, oyéndolo Jesús dijo: esta, ¿qué? Enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y algo que sentía yo, y es que muchas veces nosotros queremos que si alguien está enfermo o alguien tiene algo, queremos que sea sano ya, y que físicamente toda dolencia y todo problema sea quitado. Y Jesús decía: mira, esta enfermedad no es para muerte. Y entendía que cuando hay enfermedades no es para muerte, y está hablando en un sentido más profundo, que es para que no muramos eternamente, sino para que tengamos ¿qué? Una vida eterna, porque es para la gloria de Dios, es para resurrección. Entonces no te puedes afligir si hay alguna situación, algún padecimiento que tengamos, porque igual nuestra naturaleza está caída. Y no podemos, por más que queramos exigir tener una sanidad física, solo por su misericordia podemos tenerla. Vamos a seguir pidiendo y clamando, obedeciendo para que esto suceda, pero no se trata de que tengamos que estar mal si hay algún padecimiento.
Recuerdan que Timoteo tenía enfermito del estómago y Pablo le decía, mira, no tomes de sobremesa agua, porque el agua no era agua tratada, a veces el agua venía con cierta contaminación, o sea, más bien toma un poco de vino, porque el mismo alcohol mataba las bacterias y era el juguito más puro que la misma agua. Dice entonces, estamos en el versículo 5, pasamos al 5, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y eran 3 amigos, ellos vivían en Betania, habían sido amigos desde jóvenes. Dice 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él no salió corriendo en ese momento porque siendo Dios conocía lo que iba a suceder, conocía lo que iba a pasar. Versículo 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, no, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Y esa es otra de las enseñanzas que Dios nos lleva y nos dice, bueno, durante el día hay que hacer lo que hay que hacer, trabajar, hacer las diligencias, hacer las cosas, porque en el día se puede ver y está la luz, pero en la oscuridad hay otro que reina en la oscuridad. Ahí está el consejo de parte del Señor. Versículo 11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿qué? Sanará. 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y ahí es donde el Señor permitía que yo entendiera en mi corazón que cualquier enfermedad que tú vivas o alguien viva tiene el único propósito de llevarlo a la vida eterna. Es un propósito para que cada persona caiga en cuenta, busque a Dios, se acerque al Señor y puede que reciba una sanidad física también. Pero lo más importante es la sanidad ¿de dónde? Del alma. Porque tú puedes estar muy saludable en la tierra, puedes tener toda la salud del mundo, pero si tu alma no se ha salvado y no está delante del Señor, se va a perder. Un cuerpo muy hermoso, muy sano, que en determinado momento puede morir. No hay la vida asegurada. Se ven grandes deportistas de alto rendimiento, jóvenes que de un momento a otro caen como un pollo. Pero ¿qué pasó? Si era saludable, comía, hacía ejercicio. No tenemos la vida comprada. Pero Dios claramente nos enseña que las enfermedades no son para muerte, sino con el propósito de esa vida eterna. Vamos, hay un momento al 11, versículo 38, en el mismo capítulo 11, y dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Él fue donde Marta, María, ya había muerto Lázaro. Y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. ¿Qué es eso? Huele feo, lleva 4 días de muerto, además que ya reventó y posible, claro, humanamente, un muerto a los 3 días si no tiene formol o tratamiento, eso pasa, se estalla de gases y empieza la descomposición. Y dice: hiede ya porque es de 4 días. Versículo 40.
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y tremendo cómo, me imagino que al correr la piedra salió, ¿qué salió? El olor de muerte, la putrefacción. Pero Jesús estaba allí para mostrar del poder de la resurrección, que Él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, porque Él murió por nuestros pecados. Él nos hizo sanos y estaba mostrando evidencia de esa vida futura y resurrección que a ti y a mí nos espera. Muchos ya murieron, ¿no? Hay hermanos en Cristo que en este momento duermen, digámoslo así, pero están en la presencia de Dios. Pero sus cuerpos, ¿dónde están? Dormidos, o tal vez cremados, sus cenizas en ríos o en algún lado. Pero Dios regenerará y volverá a vida esos cuerpos en el día de la resurrección. Y aunque estén en descomposición, serán regenerados nuevamente, porque es la promesa que Dios nos ha dado. Entonces dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle, ¿y qué? Y dejadle ir. Y ahí es cuando también, de forma paralela espiritualmente, Dios permite que tú y yo, cuando nos acercamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿Él qué hace? Nos da una nueva vida, nos resucita de nuestros pecados y nuestra maldad. Y después, ¿qué hace? Nos quita las ataduras, nos quita los velos, nos quita lo que tenemos amarrado y atado en nuestros pies y nuestras manos. Y es algo hermoso como Dios tiene un propósito detrás de cada cosa. Es para dar gracias, para preguntarle, Señor, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué necesitas enseñarme con esto? ¿Qué debo hacer? Y buscar en Él, en su palabra, en su relación con nuestra relación con Él, esa sanidad, y buscar esa respuesta de la situación que estemos viviendo. Vamos a ir un momento al 3, versículo 3 de ese mismo capítulo, para retomar algo. Y dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Todavía no lo matemos. Hasta ahí estaba enfermo. Otras versiones dicen, a tu amigo que amas está enfermo. Y eso quiero que lo tengas presente, porque Lázaro era ¿qué de Jesús? Amigo. ¿Ustedes tienen amigos? Levante la mano aquí, ¿quién tiene amigos? Hay unos que no tienen amigos, qué pesar. Tenemos y debemos tener amigos, pero sabes, yo te digo una cosa, si tú eres amigo de Jesús, no tienes de qué preocuparte. Uno solo. Si tienes a Jesús de amigo, no tienes de qué preocuparte. Amén. Si somos amigos de Jesús. Y hoy vamos a entender y vamos a ver un poco más a profundidad qué es eso de ser amigo. ¿Sabes? Porque muchas veces y hemos tenido un concepto errado de ser amigo de alguien o de tener amigo. Regálame esa definición, una definición bíblica acerca del amigo, de la amistad. Y dice, la Biblia dice que un verdadero amigo, ojo, vamos a ponerle cuidado a eso.
Y te vas a dar cuenta si realmente tienes amigos o eres amigo. Y dice, la Biblia dice que un verdadero amigo es aquel que se adhiere más estrechamente que un hermano. Yo le pregunto, ¿usted ha llegado a tener algún amigo que aún ama más que a un hermano? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque no amaríamos tanto a Jesús y sería más fuerte el amor por alguien, un hermano carnal. Pero dice, aquel que se adhiere más estrechamente que un hermano, es constante, fijo, permanente en su lealtad y amistad, acude en ayuda de su compañero angustiado y lo aconseja con... Y vamos a analizar varias cositas. Número 1, dice que se adhiere más estrechamente que un hermano. Vamos por buen camino, ¿no? Porque, ay, sí, no, yo tengo a mi amiga, mi amigo y, ay, no, yo lo amo más que mi propia hermana o hermano. Vamos bien ahí, ¿cierto? Se adhiere. ¿Alguien cumple ese requisito? Sí, sin miedo, levanten la mano. Ya están asustados. ¿Sí? Déjame la imagen, por favor. Entonces, aquel que dice, sí, listo, yo cumplo esa condición, yo me adhiero. Es más, hay gente que ama tanto a la gente que se olvida de Dios, ¿cierto? Y estrechamente como garrapata, pero vamos a irlo en el buen sentido. Es constante en su lealtad y amistad. Es leal a su amigo. Es fiel a esa amistad. Y cuando hay una situación, dice, acude en ayuda de su compañero, ¿qué? Angustiado. Le preocupa cuando el amigo se angustia, cuando el amigo está mal y lo aconseja con. Pero ahí es donde vamos a encontrar un pequeño detalle. Tal vez muchos, a ver, levanten la mano quienes reúnen ya esas condiciones más o menos. Levanten la mano. Que creen que, no, yo soy, no, ¿quién quiere ser mi amigo? Una belleza de amigo, ¿cierto? Pero vamos a ver en esa parte de la fidelidad y es lo que quiero que el Señor me mostraba en esta parte, y es que aconseja con fidelidad. Mira, una de las raíces de la fidelidad tiene que ver con el servicio a Dios y servir a Dios. Eso es fidelidad. Es alguien en el que se puede confiar y creer en Él. ¿Se puede confiar en Jesús? Claro. ¿Podrían llegar a confiar en ti si imitas a Jesús? Claro que sí. Alguien que aconseja con honestidad y es respetable y tiene una conexión verdadera. No es un amor fingido. Y quiero en esta parte de lo honesto y lo respetable, porque muchas veces pensamos mal y nos salimos de la verdad y vemos que el amigo es alguien que es fiel, alguien que aconseja honorablemente, con respeto, muestra la verdad y el camino. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces buscamos amigos para que nos acoliten nuestras maldades? Si tú haces eso, realmente eso no es un amigo, es un enemigo. Si alguien te busca o busca tu amistad para que tú seas simplemente su compinche o su cómplice, realmente no es un amigo. No es un amigo de acuerdo a la verdad. No es aquel que tiene sinceridad, que te corrige, que te dice esto no está bien. No es aquel que solamente te da en la espalda. No es solo aquel que te adula. Ay, no, es que todo lo que hace es maravilloso y tal vez por detrás no es de la misma forma. Entonces, si tú o alguien espera que tú le guardes la espalda para hacer pecado, está muy equivocado en el concepto de ser amigo. Porque ser amigo es aquel que te lleva, te ayuda y te aconseja con fidelidad. Y esa fidelidad, ¿quién? ¿Al amigo o a Dios? A Dios. Y muchas veces hasta de pronto alguien se puede sentir mal porque su amigo no le acolitó su pecado y no le acolitó la mentira y no le hizo el cuarto para hacer aquello que no debía hacer. Ya no eres mi amigo, es que eres un amigo falso. No, antes dale gracias a Dios porque ese es un amigo de verdad. Es el amigo que te corrige. ¿Por qué? Porque ama tu alma y no quiere que te pierdas. Y Jesús hace eso con nosotros. Él es nuestro amigo fiel, verdadero. Vamos a Juan 15, versículo 12.
Juan 15, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Y dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo sé. Ay, no, es que yo amo tanto a mi amiga, pero se mete en tantos problemas, me toca estar haciéndole el cuarto, sí. Mi hija se quedó allá con usted anoche. Sí, ella se quedó aquí. ¿Cuántas cosas que buscamos muchas veces o que hemos hecho? Y dice la Biblia que nos amemos unos a otros como yo os he amado, pero amarnos ¿en qué? En la verdad, no en la mentira, no en el mal. Siguiente, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida, eso lo hizo Jesús y lo debemos hacer nosotros cuando entregamos nuestra vida también. 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo. A veces decimos, yo soy amigo de Jesús, pero la pregunta es, ¿estoy haciendo lo que Él me dice que haga? ¿O solo lo que me parece? Solo lo que estoy de acuerdo, el resto no va conmigo. Y la introducción ahora era, si eres amigo de Jesús, no tienes de qué, porque nuestra vida está en sus manos. Entonces ser amigo de Él, como Él mismo lo expresa, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Mira, cuando tú vienes y terminas conociendo de Dios, no es que tú hayas escogido a Dios. Dios te escogió y como te escogió, por eso terminaste conociéndolo. Porque Él te amó primero, porque Él te escogió, nos escogió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál es la razón de ser amigos de Él y haber sido elegidos? ¿Llevar frutos o llevar antifrutos? Llevar frutos, amor. ¿Qué más frutos hay? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la honestidad, el amor. Dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto se acabe rapidito. No, permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Pero quiero que entiendas esa parte de lo que es ser amigo. Y cuando un hermanito tuyo le pidas un consejo a alguien, ojalá no estés esperando escuchar lo que tú quieres escuchar. Y ojalá ese amigo tenga la madurez y el conocimiento de la palabra para darte una palabra basada en la sabiduría de Dios. Y no en el consejo, ay no, haz lo que te diga tu corazón. Si te da paz, dale. Ay sí, me gasté toda la tarjeta de crédito y qué paz saliendo de compras. Y después, ay, es que me daba una paz. Sí, por ahí dicen algunos que gastar plata les calma los nervios. El problema es que se gastan la plata que ni siquiera se ha ganado. ¿Cierto? Entonces, volviendo a esta parte de la amistad, y dice, devolvámonos al 14, estábamos en el 15, ¿cierto? Vamos al 21, 14, 21. Y dice así: el que tiene mis mandamientos y ese es el que me ama. Ah, pastor, yo amo mucho a Jesús. Tengo una Biblia y la tengo metida en un cajón con llave. Está guardada y no le pasa nada. Yo sí amo a Dios. ¿Se guarda en el cajón o se guarda en el corazón?
Aquí se guarda. Y dice, en aquel día, perdón, el que tiene mis mandamientos, los conoce, los sabe y los guarda, ese es el que me ama. Por eso estamos aquí, nos reunimos y otros hacen academia y otros estudian día a día. Depende de lo que tú quieras acercarte al Señor. Pero esa escritura, esos mandamientos en tu corazón son los que te van a dar ¿qué? Vida. Vida a tu espíritu. Imagínate que tú tengas un bebé, pero no le das comida sino cada 8 días. No llega a los 8 días. ¿Cierto que no? Pero nosotros nacemos de nuevo, venimos a que Dios Jesús nos resucite y no le damos comida, no le damos el pan de vida que es la palabra. Y pasan 8 días y cuando recibimos algo ya estamos a punto de morir. Por eso hay que guardar el mandamiento. Entonces volvamos ahí otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado. ¿Por quién? Y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el que lo traicionó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Tú quieres la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tú quieres la presencia de Jesús en tu vida? Y aún más la presencia del Padre en tu vida. Solo hay que guardar sus mandamientos. Hay que obedecerle por amor y seguirlo. Y atesorar toda esa palabra, esas instrucciones, porque es la única forma de mostrarle que lo amamos. 24. El que no me ama o el que no es mi amigo no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y ahí es donde, si tú eres amigo de Jesús y somos amigos, no hay nada de qué preocuparte. Como dice la palabra, caerán 1000 a mi diestra o a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, pero a mí, ¿qué? No me tocará. Y nos guardará nuestra alma. También nos puede guardar nuestro cuerpo. Él es libre de hacerlo como Él desee. Pero lo importante es que tú y yo podamos ser amigos de Jesús. ¿Y cómo se hace? ¿Somos amigos de Él? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra. No como a mí me parezca. Por eso debo desarrollar una relación. Yo recuerdo, no sé si usted se llegó a enamorar algún día. Y más los casados. Los otros, ay, sí, yo me enamoro cada 8 días y me desenamoro. Pero recuerdo cómo se enamoraba uno y nos enamoramos, mi esposa y yo. Algunos la conocen. Porque pasábamos tiempo juntos, compartíamos, hablábamos, y si no estábamos juntos, estábamos en el teléfono, y en ese tiempo no había celular. Quedábamos con el cuello torcido ahí con ese teléfono y hasta nos quedábamos dormidos hablando muchas veces. Despertaba uno, aló, ay no, usted también se durmió, sí, yo también. Bueno, pero ¿qué pasaba? Porque el conocer, el volvernos amigos, cuando te enamoras y compartes y haces esa amistad tan estrecha que te adhieres a Jesús, empiezas a amarlo. Y cuando empiezas a amarlo, empiezas a obedecerlo. Porque a veces lo hacemos al revés. No podemos empezar a obedecer sin amarlo, porque te vuelves un religioso. Te vuelves alguien que hace algo solo por obligación y no por amor. Por eso hay que amarlo, hay que entregarle nuestra vida. Y para que terminemos, el último versículo, no es que nos vamos a agarrar, pero el último versículo, vamos a ir al Salmo 32. Pero antes yo quiero explicarte algo. Sabemos que las enfermedades que tenemos, Dios tiene un propósito, ¿cierto?
o alguien lo tenga, tiene un propósito. Puede que no conozca de Dios, pero el propósito puede ser que llegue a arrepentirse, a conocer de Dios y que al menos su alma se salve. Si su cuerpo no se salvó, pues, pero su alma es más importante, ella va a tener un cuerpo nuevo. Porque dice que Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que allí en la eternidad todo lo que necesitamos esté dado ya, porque Él lo cumplió y lo hizo. Pero hay algo, te voy a decir, hay enfermedades que no sabemos, ojo, hay enfermedades muchas que no sabemos por qué se produjeron, ¿cierto? Y está en la soberanía de Dios, pero nuestro papel en esta cita que vamos a entrar, te voy a enseñar a que tú tienes que descartar que la enfermedad que tengas venga por tu pecado. ¿Entiendes? ¿Estamos claros en eso? Las enfermedades no puedo juzgar, nadie puede saber por qué es, pero si tú tienes una enfermedad que aún los médicos te dicen no tienes nada, pero usted dice, pero ¿cómo que no tengo nada? Sí tengo. Sí, pero es que ahí no aparece nada. ¿Les ha pasado de pronto? Todo está bien, todo está perfecto. Usted funciona, pero usted ve que no es así. Quizás haya otro problema y ese es el que tú y yo tenemos que descartar a través de nuestra relación con Dios. Y vamos al Salmo 32, versículo 1, y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay. Y vamos a concentrarnos en esos dos. Primero en el versículo 1, bienaventurado, 3 veces feliz, aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Yo les pregunto, ¿podríamos tener pecado que no ha sido cubierto? Sí, por 2 razones. O no has pedido perdón, o no has identificado que estás cometiendo un pecado y pasa inadvertido, pero la culpa está sobre mí. ¿Sí lo entiendes? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando hemos pedido perdón y hemos sido transparentes delante de Dios para que Él nos perdone, volvamos al 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Somos transparentes. Cuando tú aprendas a mostrarte al Señor y aprendamos a mostrarnos transparentes con nuestros pecados y nuestras fallas, Él podemos reconocerlos y Él podrá cubrir esos pecados. Tengamos atento entonces que estamos mirando y entrando en un terreno donde vamos a descartar que nuestra enfermedad sea por nuestro pecado. Estamos siendo claros, ¿cierto? Estamos entendiendo esa parte. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ay, pastor, por eso es que yo hablo tanto, para que no se me envejezcan mis huesos. Y no hablan hasta por los codos, que porque. No es ese callar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había una enfermedad que acarreaba o de forma profética en este salmo, o el salmista sentía y lo vivió. Y dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sufría un padecimiento. Dice 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, o tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando hay mucho verano, que se secan las plantas, ¿cierto? Se secan los árboles. 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista dice que estaba enfermo, se estaba secando, había una enfermedad que lo estaba acabando.
Y él dijo, mientras callé y no le confesé a Dios mi pecado, mi cuerpo se envejeció, mis huesos se enfermaron. Entonces, cuando estamos enfermos, aunque Dios tiene un propósito, tú tienes también que preguntarle a Dios y buscar si esa enfermedad tal vez es porque hay un pecado que no has permitido que sea cubierto y el enemigo te cobra porque estás en deuda con el Señor. Entonces, al menos descartemos esa posibilidad y el resto que se haga la voluntad del Señor. ¿Estamos entendiendo ahí? Y dice en el versículo, seguimos al 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Dónde están los santos? Levanten la mano. Somos santos, santificados por Jesús. No, ay, ¿cómo así? No la creo, pastor, soy santo. Sí, eres santo porque Jesús te hizo santo, apartado, santificado para poder entrar al trono de Él. Entonces ahí dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser. ¿Sabes que va a haber un tiempo en el cual Dios no va a ser hallado? Cuando llegue el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo va a ser recogido de la tierra y no va a estar más. ¿Se imagina cuál va a ser la soledad, la tristeza, el desasosiego en esta tierra cuando sea retirado? ¿Y qué tal que nos quedemos y ya sin el Espíritu Santo aquí sobre la tierra? ¿Te imaginas? No te lo imagines. Ya suenan cadenas por ahí. Por esto, efectos especiales, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas. ¿A quién? ¿A quién Él? A mí. Está hablando del santo, los santos que han sido santificados por Él. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. 8. Te haré entender, mira lo que dice el Señor tan hermoso. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis. Eso es lo que hace un amigo. Un amigo ayuda a que andes sobre el camino que debes andar. Un amigo no te saca del camino, ese es un enemigo quien te saca del camino. ¿Quieres ser mi amigo? Ayúdame a caminar por el sendero que debo caminar. No me saques, porque a veces vamos por el sendero y llega el amigo o la amiga y lo saca del sendero. ¿De qué forma? No sé, lo lleva al juicio, a la crítica, a la murmuración, a tantas cosas que a veces, y el camino que se hizo, ¿no? En un bosque por allí en matorral lleno de espinas, y el camino lejos porque se salió, se lo comió la curva y se salió. Y dice en el 8, volvemos al 8, el Señor dice, yo te instruiré. ¿Quién? ¿Y cómo te instruye Dios? ¿A través de qué? Su palabra. Cuando tú lees la palabra, cuando escuchas la palabra, esto es instrucción. Pero debes abrir tus oídos a la instrucción. Y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Yo te daré consejos. Perdón, estaba en la otra versión. Sí, esta me cambié. Otra vez el 8 ahí. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. 9. No seas como el caballo. ¿A quién le está hablando ahí? Pon tu nombre ahí. Johnny, no seas como el caballo. O cada uno ponga su nombre. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, por si no se acercan a ti. ¿Sabes qué está diciendo en otras palabras? Mira, no seas como un burro o un caballo que hay que cogerlo del freno y jalarlo para que se acerque a ti. No, acércate a Dios de manera libre, con amor y de manera espontánea. Búscalo, conócelo, enamórate de Él.
Eso es lo que dice. Porque no se trata de una religión, no se trata de que se obligue a nada. ¿Aquí obligamos a hacer algo o a no hacer? No. Tú conoces a Dios, conoces su palabra y en tu corazón decides que vas a agradar a tu Señor. Porque es por amor. ¿Te imaginas que como padre tú tengas que obligar a tu hijo a que te abrace y te dé un beso? Qué satisfactorio. Vení a las malas, pero vení un besito. Ay, tan lindo como me quiere mi hijo. Dios no nos obliga, pero tiene sus brazos abiertos para que nos acerquemos a Él. Está dispuesto, disponible. 10. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Y sabes qué es un impío? El que no conoce de Dios ni pío. Y no obedece ni pío. Y éramos impíos. Y ojalá no sigamos siendo impíos. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera, confía en Dios, porque obedece su palabra, porque obedece sus mandamientos, le rodea la misericordia. Tú y yo somos dignos de muerte por nuestro propio pecado y humanidad, pero por su misericordia fuimos acogidos por el perdón de Jesús. Y si seguimos obedeciendo, manteniéndonos en su presencia, vamos a tener más misericordia. 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. ¿A quién le habla? ¿Algún justo aquí? ¿No hay justos ya? El Señor nos justificó. Estamos de pronto fallamos, ¿no? Y eso es bonito también. Porque a veces, ¿dónde están los justos? Todos, pero realmente aquí se puede de pronto percibir que hay una conciencia de que es en serio, de que hay que mantener una santidad, de que hay que buscar al Señor, de que hay que obedecer, de que no es solo con que declaro que ya soy salvo y declaro que no, hay una autoridad en la palabra, una coherencia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y quiero algo que tengas presente, y es que yo pregunto, ¿quién se alegra porque sus pecados han sido perdonados? Nos alegramos porque han sido perdonados. Muchas veces creemos no tener pecados, pero es porque no conocemos la verdad. Y decimos, no, es que todos lo hacen. Es que es muy normal. En mi casa todos lo hacían, en el colegio, en la universidad, todos lo hacen. Pero no es lo que hagan los otros, es lo que diga Dios en su palabra que debemos hacer. No es que él empezó, no es que ella empezó, no es que él me la hizo primero. Entonces no perdono, entonces no cubro con misericordia. Debemos buscar la medicina correcta. Y para tu enfermedad o mi enfermedad, si Dios le plació que yo tenga algo por algún propósito, que no sea por mi pecado guardado y escondido en mi corazón. Si entendemos eso, iglesia, hoy se entendió el mensaje. Desde que el pecado no sea porque yo estoy ocultando pecado y hay iniquidad que no he cubierto, que Dios haga conforme a su voluntad. Y síguele clamando y orando y pídele sanidad. Pero primero ocúpate de encontrar y que Él te revele y te muestre todo pecado oculto, todo aquello que no has querido aceptar, que no lo has querido ver de verdad, pero que tú sí sabes y Dios sabe y Dios te lo muestra aún en este mismo momento y te trae a la mente pecados y cosas que no te has puesto a paz con Él y que tal vez por eso estés haciendo que su mano pesada de disciplina esté sobre ti. Entonces el objetivo es descartar que nuestra enfermedad sea por nuestro propio y el resto que Dios se encargue. ¿Estamos? Pongámonos en pie, vamos a orar. Regalas ahí
Pianito, si puedes. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor en este tiempo. Padre, gracias, Señor, porque solo tú sabes la razón y el motivo por lo cual desde esta semana, Señor, venías inquietando mi mente, mi corazón con este tema, Señor. Padre, me has permitido entender. Y cuando mencionaba Jesús esas palabras de que esta enfermedad no es para muerte, sino para mostrar tu gloria y tu poder, sabemos que te refieres no a la muerte física, sino a la muerte espiritual, para lo que no es. Porque detrás de cada obra que tú hagas, siempre tienes un propósito, Señor, porque tú eres perfecto y obras de formas misteriosas, Señor. No sabemos cuántos de nosotros nos acercamos a ti, Señor, por una crisis de salud, por una crisis financiera, por una crisis tal vez afectiva, Señor, una enfermedad que nos invadía. Pero tú llegaste, Señor, a darnos la medicina. Padre, sabemos, Dios, que si padecemos de algo o alguien padece de algo, no es porque él o sus padres pecaron siempre, sino porque hay un propósito para que tú te manifiestes. Pero permíteme y dile, Señor, yo hoy quiero cubrir mi iniquidad y mi pecado, Señor. Quiero descartar que mi enfermedad sea causa de mi misma rebeldía, de mi desobediencia, a causa de mi pecado, Señor. Pídele al Señor allí que te muestre y que te siga revelando qué pecados sigues guardando, qué cosas hay en tu corazón que tú mismo acarreas maldición para ti mismo. Tendremos vida eterna, salud, sanidad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento allí en la eternidad. Y ya está listo para que así sea. Pero no podemos juzgar, ni cuestionar a Dios, ni reclamarle por nada de lo que Él haya puesto o haya permitido en nuestra vida. Pero sí debemos buscar todo aquello que haya sido nuestra culpa y nuestro pecado que nos lleve a estar enfermos como fruto y consecuencia del pecado. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día, por este tiempo que tú nos has permitido alabarte, adorarte y recibir de tu palabra, Señor. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias porque tú nos cuidas, nos has justificado, Señor. Y a los que ponemos nuestra confianza en ti, tú tendrás misericordia cada vez más. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.